Buenos días hermanos, espero que me puedan acompañar en este momento a alabar a Dios. El día de hoy ese momento en donde Jesús tomó esa gran decisión de dar su vida por nosotros para que nosotros también podamos vivir. Y todo eso sucedió allí nomás, en el monte Calvario. Y ahí encontramos la imagen de la cruz, que es un símbolo de no derrota, sino que de victoria sobre la muerte y también de libertad. Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esta cruz.
este tiempo podemos recordarlo como una victoria y también como una libertad. Te damos muchas gracias, te amamos y bendecimos este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Semana Santa. Hoy tenemos como tema el velo rasgado. Vamos a ponernos en contexto. Jesús está crucificado y ya estaba a punto de morir. Vamos a Mateo 27 del 45 al 53. Démosle lectura. Y dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, y aparecieron a muchos. Interesante, pero me quería concentrar en los versículos 50 y 51, que dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora, en un momento tan climático, tan importante como este, ¿qué importancia tiene el velo del templo? Denota que al ser un momento tan climático, es el clímax de la historia, menciona con mucho detalle que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto tiene que tener un significado importante. Vamos a verlo. Primero que nada, quisiera hablarles de el templo. El templo es el templo de Jerusalén, el templo que construyó Herodes. Este templo tenía un lugar llamado lugar santo, donde había un pórtico, un candelabro, estaba el altar de propiciación y el altar de incienso. Bueno, era una mesa de propiciación, en realidad. Y bueno, detrás de todas estas cosas había una cortina bien grande, que eso es el velo. Atravesando esa cortina estaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Aquí es donde todos los años el sumo sacerdote entraba con una cuerda a la presencia de Dios y sacrificando un cabrito, y le echaba sangre arriba del arca para calmar la ira de Dios por un año más. Él se tenía que lavar antes de entrar a la presencia de Dios, ponerse una ropa especial y con el incienso que le diera en la cara para que no pudiera ver bien y no ver la presencia de Dios en sí. ¿Qué pasa? En Levítico 16:2 está bien marcado esto porque Dios, al manifestarse en ese lugar santo, la persona, si estaba mucho tiempo en su presencia, moría. Entonces la cuerda aérea, por si se desmayaba, lo tiraban hacia atrás y lo sacaban del lugar santísimo. Bueno, ahora, ¿para qué servía esta cortina, esta gran cortina que había? Esta cortina servía para separar el lugar santo del santísimo. ¿Qué pasa? Si la presencia de Dios matara a las personas que estuvieran en el lugar santo, nadie podría entrar al templo en sí.
al templo no, al lugar santo para hacer todo el resto de los ritos, sino que ya ahí mismo no soportarían mucho tiempo que estarían falleciendo o desmayándose la gente. Por lo cual se puso una cortina. Pero esta cortina tenía un significado. Aparte de que estaba muy adornada y tenía 2 querubines, y estaba hecha bordada con seda y distintas cosas, esta tenía un significado muy particular. Primeramente, según historiadores, podemos decir, entre varios historiadores israelitas, que mencionan que las medidas de este velo o cortina, la realidad es que tenía 20 metros de altura por 10 metros de ancho por 10 centímetros de grosor, por lo cual nunca vi una cortina de ese tamaño en mi vida. Debió haber sido bastante impresionante. Y según ellos se necesitaba por lo menos 70 personas para poder enrollarla. O sea, tenía un peso extraordinariamente alto. Después de eso también mencionaban que no podía ser atravesada por espada, ni tampoco con 2 caballos tirada de los costados y no se rajaría. O sea, era súper resistente. Entonces, ¿qué significado tiene esto? ¿Por qué era tan alta? Bueno, lo alto significa la separación que hay de Dios con el hombre. Dios está en lo alto y el hombre está en lo bajo. Lo ancho y el peso significa el pecado, el peso del pecado de la humanidad. Entonces, y el grosor es en sí lo que viene, el que no es fácil de que se pase de un lado al otro. Que no es fácil que el hombre llegue a la presencia de Dios. En estos días estuvimos viendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, y la importancia de todo lo que está haciendo Jesús en este tiempo. También vimos que la relación de Jesús como Cordero, como Cordero santo, sin manchas, sin pecados, y que fue sacrificado y se puso en el dintel de la puerta en Éxodo para que la muerte no llegara a las personas. Ahora también tenemos una relación entre Jesús como Cordero perfecto, santo, sin manchas, sin ningún desperfecto. Tenemos una relación con lo que se hacía en el templo para la expiación de los pecados. Para la expiación de los pecados, expiación es librarse por medio de un tercero. Lo que hacía el sumo sacerdote, mataba a un cordero, le sacaba la sangre y rociaba parte de la sangre arriba del arca. Esto simbolizaba para un año más apaciguar la ira de Dios. También al otro cordero se le imponía manos y todo el pecado de lo que venía a ser el pueblo de Israel iba sobre ese cordero y lo dejaban a la deriva en el desierto. Entonces el pecado se iba al desierto y ellos eran libres de pecado y estaban en paz con Dios. Entonces nuevamente acá Jesús hace podemos hacer un paralelismo acá con que Jesús es el que nos libra del pecado, porque se lleva todo el pecado sobre la cruz. Él carga con todo nuestro pecado, nos hace expiación de pecados. Y bueno, Él recibe la copa de ira que nos correspondía a nosotros, por lo cual apaga o diluye la ira de Dios que nos pertenecía a cada uno de nosotros. Pero bueno, en el momento que Él estaba en el Getsemaní orando, Él tenía que tomar una decisión. No fue fácil
Dios mandó un ángel para que lo estuviera apoyando, que le diera fuerzas. Igual aún así no fue fácil. Y Él decidió amarnos, sabiendo todas las consecuencias que traía esto, sabiendo todas las torturas que le iban a hacer, sabiendo lo espantoso que era la muerte y la humillación que iba a tener siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, 100%, los dos, la humillación que iba a sufrir, también sabiendo perfectamente que en cierto momento culminante Él iba a absorber todo nuestro pecado y se iba a separar del Padre. Era la primera vez que se iba a separar del Padre en toda su existencia. Y aún así decidió amarnos, tanto en obediencia al Padre como por voluntad propia. Y todo el tiempo, desde Getsemaní hasta la resurrección de Cristo, podemos ver a un Cristo como Cordero, que va sin decir nada, soportando todo el tiempo. ¿Soportando qué? Soportando la injusticia, soportando lo descarado que era en los insultos, soportando la maldad que tenía la gente, soportando al diablo también, soportando la tentación de dejarlo todo, soportando también a la maldad humana en sí, lo malo que fuimos, lo malo, las cosas malas que hicimos, soportando todas estas cosas, soportando los clavos, soportando el peso y desgarrando su carne, soportando los latigazos, soportando las mentiras, soportando que toda la gente que estaba a su alrededor, los discípulos, en Mateo 26:56 dice, y todos los discípulos dejándole huyeron. Se quedó solo, con toda la gente que, a pesar de que había invertido ese tiempo, ellos tuvieron miedo y huyeron y lo dejaron solo. Después podemos ver también cómo igualmente es traicionado, tenemos a Judas que lo traiciona, tenemos a Pedro que lo niega. La carga espiritual de recibir el pecado de todo el mundo. Tenemos, ¿qué más? Los principales sacerdotes, tenemos a los ancianos insultándolo, diciendo que era blasfemia, desgarrándose la ropa. Vemos a un Jesús que lo dio todo. Pues amo a vos, pues amo a mí. Que lo dio absolutamente todo. Y en el momento que Él recibe todo el pecado de cada uno de nosotros, esa separación con el Padre, ese sufrimiento agonizante que debió haber sido para Él, que no hay explicación, no hay forma de entender lo terrible que debió haber sido. Ahí nos encontramos de vuelta en Mateo 27, del 45 al 54, al 53, donde fue Jesús estaba ya a punto de morir. Jesús estaba a punto de entregar su espíritu. Y toda la gente gritando, burlándose, pidiendo que Elías lo venga a salvar, pidiendo demostración de su poder, de que Él era Dios. Una corona de espinas penetrándole la cabeza, un cartel burlándose de Él como rey de los judíos, a pesar de que sí lo era, pero lo hicieron con intención de burla. Vemos a un Jesús que es obediente hasta la muerte,
Vemos un Jesús que nos ama de una manera incondicional. Vemos un Jesús perseverante. Vemos un Jesús determinado. Vemos un Jesús resistente a cualquier tentación. Y llegamos a ese momento de que Jesús da su último aliento por el momento. Y el velo es rasgado, de arriba a abajo. ¿Qué significa que el velo sea rasgado de arriba a abajo? Tenemos, primeramente, ningún velo, cortina se puede rasgar de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque las cortinas por el tiempo se deshacen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y simboliza que Dios es arriba, nosotros abajo. Jesús con su sangre rompe ese velo, lo desgarra totalmente. Ese velo grueso, grande, imposible de romper ni tirando por 2 caballos ni atravesarlo con espada. Él lo rompe con su sacrificio. Y lo que simboliza es que ahora nosotros somos capaces de entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, sin necesidad de nada. Gracias al sacrificio de Cristo, por su sangre, nosotros fuimos liberados a poder comunicarnos con Dios, a poder encontrarnos personalmente con Dios. Restituyó lo que en Génesis había roto con Adán y Eva y la desobediencia, y lo volvió a hacer nuevo. Y es un plan maravilloso, en el cual sí hay mucho sufrimiento, sí hay mucho sacrificio, pero Él pagó por todos nosotros. Entonces, ahora quería darle lectura a Hebreos 10, del 19 al 20, que dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por todo el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de su carne, a través de su sufrimiento, rompió el velo del templo que nos separaba con Dios, y ahora podemos tener libertad de comunicarnos con Él. También tenemos en el 10:11 que dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los sacrificios, a los santificados, perdón. Por lo cual, queridos, es una muy buena noticia. Gracias al sacrificio de Cristo, la representación de ese velo que hay roto hoy en día, nosotros tenemos toda la libertad de buscar a Dios, y este tiempo es para que lo hagas.